No, no salió, ahora sí, ahora estás grabando. Ahora estamos grabando, ¿eh? Sí. Ahora sí. Bueno, ocurrió algo insólito. La muerte nunca está en el programa de vida de nadie. Y mi muy querida colega Eva Gisel, con quien estábamos celebrando los 50 años de formadas de Eutonía. Yo formé en diciembre del 74 y Eva Gisel se formó en mayo del 75. Se nos fue, partió el 18 de mayo de repente. Fue un shock, es un shock y eh, bueno, quería dedicarle esta celebración a ella. Íbamos con las eutonistas dinamarquesas a celebrarnos las dos el viernes 23 de mayo. Y cuando hablé con Liz Palsby, que no sé si consiguió participar porque ibas a entrar para saludar, decidimos celebrarnos y dedicar el 23 de mayo que nos reunimos a Eva, y yo decidí dedicar esta sesión, este encuentro a Eva, que seguro que está con nosotros en donde ella está ahora, porque Eva vino varias veces a Argentina, fue una vez a Brasil y siempre desde Dinamarca fue un apoyo, un puntal para todo lo que yo hacía en Argentina, en Brasil o donde fuera. Estábamos ella y a veces el marido ayudándonos a llevar adelante la difusión y apoyar el crecimiento de las formaciones profesionales o de las asociaciones en Argentina y en Brasil. Así que es mi agradecimiento y mi despedida a Eva. Yo quería que este encuentro, ahora lo podés sacar si querés, porque voy a seguir hablando, es como este encuentro es más una reflexión conjunta, y que la entrevista que le agradezco a Martín, porque a mí nunca, en este momento que estoy jubilada de mis actividades en la universidad, este, se me dan que me invitan a escribir artículos pseudocientíficos sobre psicología social o cultural, pero mi acercamiento es más de una psicología antropológica, es mucho más amplio. Y, y estoy acostumbrada a escribir lo que yo lo llamo pseudocientíficos y en inglés, y de repente Martín me dice, ¿por qué? Se me ocurrió hacer una entrevista y le digo, bueno, y acepté. Y cuando empecé a escribir fue una sorpresa lo difícil que era, porque yo no estoy acostumbrada a escribir de mí, mi historia. Y las primeras 3 horas, hasta Martín me dijo, porque le mandé un borrador, me dijo, es muy académico, se nota. Estaba todo como prolijito, fundamentado científicamente. Después me solté y pude escribir más del corazón, de lo que sentía, de lo que pensaba. Y fue un aprendizaje, es un aprendizaje, porque recibir las preguntas de ustedes y los comentarios es un aprendizaje, de verme y de ver dónde están ustedes y cómo ustedes están eh, reflexionando sobre mí sí mismos, porque cuando terminé de, dejé la entrevista, el texto, y cuando lo volví a releer antes de enviárselo a Martín, me sorprendí mucho porque me vi en una perspectiva que nunca me había visto. Yo generalmente soy una persona indecisa para tomar, cada vez que tengo que tomar una decisión de la vida diaria o elegir un vestido o elegir si, no sé, puede llevar varias horas.
pero veo que cuando decidí viajar a Dinamarca, con todos los desafíos y dificultades que esto tenía, no tuve ninguna duda, yo iba a Dinamarca y organicé toda mi vida, todo mi trabajo para ir a Dinamarca. Y así fue cada decisión importante. Terminé la escuela, no era para era para prepararme para volver a Argentina. Y como tenía que juntar dinero para volver, tenía que pagar las deudas del último semestre, este, dije, voy a volver, pero en este momento. Encontré un trabajo que era como una maravilla para todo profesor de educación física, de rítmica, que entré como profesora de rítmica. Y llegó fue en el 75. En el 76 vino la dictadura, así que dije, voy a esperar a que las cosas mejoren en Argentina. Y ya también esa fue una decisión. Y voy a esperar, voy a seguir en Dinamarca mientras aparezcan proyectos interesantes y desafíos en los que yo pueda crecer. Y fue constantemente desafíos que no pospongo el regreso, pero sí me sigo quedando porque tengo tanto que hacer. De todos modos, también le conté a Martín que cuando en el 2005 vine a Buenos Aires y Graciela y las eutonistas me recibieron con tanto cariño, ahí dije, ay, vuelvo, no, qué lindo que está. ¿Saben qué? Todas estas teorías del enraizamiento son teorías y son construcciones. En este momento de la globalización, cada uno decide a qué grupo pertenece y a qué país decide pertenecer y donde emocionalmente, socialmente y humanamente se siente relacionado y puede relacionarse en Dinamarca, en Argentina. Yo tengo raíces en Dinamarca, en Argentina, en Brasil y en Estados Unidos. Y puedo navegar en todos y sentir que pertenezco a todos. Y esto influyó a que yo lo uso en mis clases cuando todas las teorías de identidad y es para que la gente entra en conflicto con diferentes creencias y con diferentes obligaciones de pertenencia a diferentes contextos, y son construcciones que hacen a la gente atar y limitan la libertad de elegir. Así que eso fue una de las cosas que fui aprendiendo a través de estos 50 años también, que creo que es importante que ustedes lo piensen cuando empiezan con la exigencia de dónde estoy, sobre todo por ahí Tonia o José Manuel. No quiere decir que no extrañes a tu familia, pero tenés una estadía significativa ahí donde estás, amás a la Argentina, amás a Perú y amás a España, ¿no es cierto? Bueno, vamos. Creo, em, lo que sí quiero es que vi a lo largo de mi vida con todas mis contradicciones y como en todos mis vines este hilo conductor de conciencia. Y hay muchas preguntas que me preguntan cómo estoy. Cada vez mi conciencia fue más fina, más precisa, más aguda, más crítica. Quiero aclarar que es la conciencia crítica, que no es de criticar al otro ni criticar al autor, sino la conciencia crítica es hacer un análisis fenomenológico, un análisis de la situación o de la y de ahí extraigo o de lo que estoy aprendiendo y de ahí voy tomando las cosas que me pueden ser útiles y considerando los pros y los contras para seguir adelante. Eso es la conciencia crítica que está muy bien explicada en Paulo Freire. Y les voy a anunciar que muchas veces voy a decir la lectura del mundo, porque tenemos que contar que nosotros
vamos con la eutonía modificando nuestra lectura del mundo cada vez más conscientes, cada vez tal vez más críticos, cada vez más sensibles, y encontramos a nuestros alumnos o pacientes con una lectura de mundo, una existencia totalmente diferente de la nuestra. Y esto es un cuestionamiento y un dilema que tenemos que tener presentes. Bueno, esto es lo que siempre tengo presente cada vez que preparo una clase, cada vez que encuentro una persona está, un alumno o un paciente o cliente que necesita una orientación para, para construir una vida digna. Ahora vamos a empezar la clase. Si tienen comentarios, lo escriben en el chat. Se preparan para la clase. ¿Alguien no entendió? Para la clase se van a estar en una colchoneta, van a tener dos toallas y muchos almohadones, almohadas y traveseros. Y en la posición van a tener las toallas, las van a hacer rollos. ¿Dónde las puse? Sí, rollos a lo largo, porque, o tal vez una va a ser un rollo a lo ancho, porque esa la van a poner debajo de la columna longitudinal. Miren. La otra toalla, sí, van a hacer que es grande, la tienen que hacer a lo largo porque en esa van a rodear la pelvis y después la caja torácica. Así que van a tener que envolver para... ¿Mm? Así que una toalla la envuelven a lo ancho, así hacen un rollo lo más gordo posible. Todavía no la ponen en ningún lado. Y la otra toalla lo hacen en el comprimento de la toalla, del... Y la dejan al lado, cerca, perto de vocês, muy cerca. Y se acuestan deitar y al acostarse se ponen un travesero, una almohada debajo de la región cervical para protegerla, que esté apoyada y puedan ir descansando el cuello y la cabeza, que estén cómodas, y varios almohadones debajo de los muslos que no estén rectos, sino que haya un cierto ángulo para que pueda descansar la región lumbar. Y busquen y tengan frazadas o mantas porque en Argentina y en Brasil está haciendo frío y tal vez nunca pasen frío en una clase de eutonía porque entonces el cuerpo empieza a contraer los vasos periféricos y hay tensión. Entonces, y si tienen frío, se frotan y se mueven para estimular la circulación porque no es aconsejable hacer una clase con frío porque no, los tejidos se ponen muy tensos para mantener la temperatura del cuerpo. Cuando estén acostadas,
sobre las espaldas boca arriba o de cúbito dorsal. Dense el tiempo necesario para observar los apoyos y si esos apoyos, el apoyo desde los pies hasta la cabeza, incluyendo brazos, es agradable y si están cómodos y si no, van modificando la posición del cuerpo para estar realmente cómodos y que el cuerpo se sienta sostenido por la manta o por la colchoneta y que sea de tal manera que la respiración sea libre sin modificarla. Y no cambian nada, simplemente todos los cambios que hagan es para desperezarse, para despertar zonas que sienten un poco tensas o dormidas o incómodas y se dan tiempo para sentir qué pasó después de ese desperezarse o estiramiento. Y hacen el recorrido desde la planta de los pies que está tocando las medias, los calcetines, poco a poco hasta la cabeza, piernas, van construyendo la percepción de cada parte y estén atentos si sienten los apoyos, si sienten la forma, si sienten otros tejidos, la dirección de los huesos. Y tal vez con este recorrido de pies hasta la cabeza van apareciendo tejidos, direcciones de huesos, circulación, que tal vez no habían percibido en un primer encuentro. Cuando quieran, flexionan la rodilla izquierda y la llevan sobre el abdomen, estando atentos a cómo se va modificando, cómo el cuerpo reacciona entero para cambian los apoyos, cambian los ángulos. Y lo hacen varias veces. Llevan al abdomen y se quedan y observan cómo hasta cambia la respiración a veces, hasta dónde influencia, y después dejan la pierna tranquila después de 2 o 3 veces que hacen este movimiento. Lo hacen con la otra pierna. Lo hacen cuando terminan con las 2 piernas, llevan un brazo por encima de la cabeza, lo dejan descansar hasta donde puedan, si duelen lo llevan a la altura del hombro, que sea cómodo y ven cómo modifica el apoyo y el contacto del cuerpo en el suelo. Y después vuelven el brazo a la posición inicial y trabajan con el otro brazo también. Siempre que lo mueven, sientan, se pueden hasta tocar el brazo para sentir el volumen de ese brazo y cómo va modificando los apoyos y la percepción del resto del cuerpo en el suelo. Lo hacen en la velocidad que les conviene para poder percibir estas modificaciones, si es que hay alguna. Cuando quieran,
vuelven a una posición de descanso o tranquila, se observan, registran en los apoyos y en la percepción de volúmenes y de tacto y contacto si hay alguna modificación, se la dicen internamente. También observen el rostro, la cara y el cabello y y se tocan o sienten la articulación temporomaxilar y la boca si está tensa, si pueden soltar la garganta y la respiración, las fosas nasales. Y también los pensamientos, si fluyen, si hay alguno importante que lo van a recordar al fin de la clase o si los dejan fluir libremente para que no perturben la atención dirigida al cuerpo en este momento. Cada uno cuando esté disponible va a hacer el rollo gordito, más gordito de la toalla, la que enrollaron en el largo, no en el largo, en el ancho. Para los brasileros es en el largo, así, el rollo gordito, que lo van a poner debajo de la región, sí, debajo del occipital hasta donde llegue. No necesita llegar al sacro, tiene que cubrir la columna, pero si llega al sacro, la levantan para que no llegue al sacro. Dejen que el sacro baje. O sea, insistan y que den mucho más apoyo a la región cervical y me interesa que pase por bien la región dorsal, entre los omóplatos, ahí. Y se quedan un momento acomodándose, dándole tiempo al cuerpo a percibir este nuevo elemento que está influenciando el estado de apoyos, los apoyos de su tórax y su dorso de la pelvis en el suelo o en la colchoneta. Y van a flexionar una rodilla, luego la otra, apoyando los pies en el suelo para dejar que la columna lumbar descanse, se abran las vértebras, los espacios y que el sacro también descanse. Con los pies apoyados, presten atención al apoyo de las plantas de los pies y de la presión, de la presencia de cada pie y de los dedos del pie, si pueden dejar que se extiendan, que se separen y muevan los pies, no las rodillas, solo los pies para sentir bien que van estableciendo un contacto más estable desde los pies hacia el suelo. Y que ese contacto, que puede ser una pequeña, una sutil presión, puede influir en la presencia de los tornozelos de los tobillos y de las piernas y de la pelvis en la percepción de ustedes. Y van a focalizar todo el contacto desde el sacro con el suelo, desde toda la columna que tiene un cierto largo, que tiene un cierto ancho con la toalla y van a hacer pequeñas presiones desde el sacro en el suelo o en la colchoneta o donde estén. El sacro presionan, sostienen y sueltan la región lumbar, presionan, sostienen y sueltan, siempre dejando la respiración libre. La región dorsal baja con las costillas, ampliando, presionan, sostienen, observando cómo va reaccionando el resto del cuerpo y qué posibilidades tienen de hacer esta presión precisa, firme y sutil. Y
si esta presencia de la toalla les permite construir la percepción, la presencia de la columna, el ancho y el comprimento y el largo de la longitud de la columna dentro del cuerpo. También observen si tienen el esternón libre y cómo están las costillas anteriores mientras ustedes presionan. Si es las partes que les estoy pidiendo que presionen o si están compensando haciendo un esfuerzo extra con otra parte. Y van a balancear las rodillas sutilmente o suavemente para un lado, siempre 3, 4 veces para el mismo lado, para observar cómo llegan al borde de la toalla. Y cuando llegan al borde hay otro tipo de relación con el suelo, que hay como un desnivel. Entonces, ¿cómo reaccionan ustedes con su cuerpo al llevar las rodillas a la izquierda? Entonces hay más tacto y contacto de un lado hasta la cabeza y vuelven al medio. Van a un lado, se quedan un momento, observan y vuelven al medio, también observando cómo se va modificando el estar simétrico, que ya no es tan simétrico. Cuando lo hicieron 3 y 4 veces, se quedan descansando, observando la simetría alterada en este momento o modificada y hacen el mismo proceso del otro lado, así, atentos, dándose tiempo de observar est- la precisión con que consiguen hacerlo. Si hay dolor, si hay dificultades, paran, lo dejan de hacer. No es necesario forzar absolutamente nada. Después de hacerlo 3 o 4 veces para el otro lado, vuelven al medio, van a tomar la toalla que está enrollada más larga y la ponen, es así, debajo del sacro, transversal, que tenga dos extremos que ustedes puedan hacer un nudo bien apretado en el medio de la barriga o del vientre, del bajo vientre, encima del pubis. Y aprietan bien sin que duela y sin que corte la circulación, simplemente para que haga un pequeño, un repoussé, incentive el contacto por presión en la pelvis, delineando los límites y el espacio y el volumen de la pelvis en esa región. Y cuando la tienen bien, bien, lo más ajustada posible, no exageren, por favor. Están con los pies apoyados y acepten la presencia de esa toalla que está alterando el apoyo y poniendo de manifiesto otros tejidos y el estado de otros tejidos y cómo reacciona el cuerpo. ¿Ustedes lo aceptan? ¿El cuerpo con ustedes lo acepta? ¿Tiene dificultades y causa dolor? Ustedes observen. Continúen con esta presión cada tanto de los pies para ver qué pasa cuando presionan con los pies en sentido horizontal, cómo eso influencia y modifica, aumenta la presión en el sacro, sobre la toalla y modifica el contacto del resto de la columna y el dorso con con la superficie de apoyo. Muy bien.
Ahora sí van a volver a hacer este trabajo ahora con un ángulo mayor de llevar las dos, balancear las dos rodillas que arrastra el cuerpo hacia el lado y sin hacer esfuerzo, si pueden llegar a dejar las dos rodillas en el suelo, van a tener que levantar un- la pierna que está encima, se quedan un momento y lo más atento es el nuevo contacto de ese lado, más como es el contacto desde la pelvis con la toalla y esta resistencia, esta presión suave que hace la toalla en la pelvis, qué reacciones está despertando. Y observen que la respiración continúa. Cuando lo hacen nada más que una vez, porque tienen que quedarse observando toda esta posición y los nuevos puntos de tacto y de contacto, y puntos en que hay un estiramiento y separación, por ejemplo, de las costillas, la posición del brazo, y vuelven al medio, le dan al cuerpo y a ustedes un tiempo para que el cuerpo reaccione y se reorganice luego de esta experiencia. Es- Voy a usar esta metáfora, escúchenlo, que sería sientan, observen lo que está ocurriendo como reacción a este movimiento, observándolo. Hacen lo mismo, el mismo proceso para el otro lado. Y también observando, observen así con atención que si perciben diferencias al realizar exactamente el mismo movimiento al otro lado, siempre tenemos un lado diferente del otro. ¿Y qué reacciones va despertando? Y hasta necesidad de acomodarse de otra manera. ¿Qué partes sí pueden hacer contacto con el suelo, con las nuevas superficies de apoyo? ¿Y qué partes siguen ahí en tacto o ahí observadas, sentidas? Observen la temperatura, reacomoden si necesitan algo, pero siempre atentos a que está, cómo está la articulación temporomaxilar y la garganta. Vuelven al medio. Vuelven y observen también cómo es la relación del abdomen con la toalla y si se soltó, la aprietan un poquito para tener la sensación de dónde está el pubis, cómo les afecta la toalla que está rodeando y en esa posición con la toalla longitudinal debajo de la columna y con la toalla rodeando el abdomen, cómo van construyendo espacios y conectando los espacios desde los pies a través de las piernas a la pelvis, cómo perciben la pelvis con rodeada, sostenida por una toalla rodeándola, el contacto con la toalla con la columna hasta la cabeza
y hasta pueden tocarse el tope de la cabeza y empujan con los pies en sentido horizontal, paralelo al suelo, observando hasta dónde llega esta, este transporte, esta reacción ante una superficie dura en una dirección determinada. Ustedes deciden cuando tienen las observaciones suficientes, no demasiadas, y hacen una pausa, sacan la toalla del abdomen y la pasan al tórax, y ahí en el tórax rodean también, sujetando así, sin, debajo de las axilas, siempre que los pechos no sean, no los dañen, sino por encima de los pechos si pueden, para que marque bien el ángulo de la axila, dejen los hombros bajos y que marque el estado de la parte superior del tórax. Y dense el tiempo necesario para sentir las reacciones o la reacción. Primero, sí, del tórax ante la presencia de una toalla. Si alguien tiene algún problema en la región dorsal y le duele o le causa dolor, no lo hace. Se saca las toallas y se queda cómodo, sigue las instrucciones pero sin las toallas, solo con la tensión. Si el cuerpo les está contando, diciendo que es agradable, que da algunas reacciones que les, que les convienen, que les hacen bien, entonces mantienen la toalla lo más apretada posible, sin que interrumpa la respiración, así como que la respiración esté muy, muy concreta, expandiéndose hacia las toallas y marcando este volumen desde el interior hacia la piel y hacia la toalla. Y ahí sí van con todas las piernas y todo el cuerpo cuidadosamente al decúbito lateral, a estar acostados de lado con las piernas flexionadas. Si necesitan, se ponen una almohada, un travesero debajo de la cabeza para que la oreja y la cabeza esté apoyada y se quedan un momento en esa posición sintiendo cómo la toalla alrededor del tórax está delimitando un espacio de otra manera de la habitual. ¿Y cómo reaccionan ustedes? Y pueden hasta ampliar para marcar con más claridad este contacto entre la parte media del tórax y la toalla y se dan tiempo para observar. También, mientras están acostados de lado o acostadas de lado, cambian la posición del brazo por encima del cuerpo, por detrás, siempre cómoda, para darse cuenta cómo varía la posición del omóplato y cómo varían la presión y el contacto con el suelo, cómo modifica ciertas reacciones, cómo despierta otras reacciones y tal vez tengan algunas asociaciones personales con respecto a esta posición. O sea, están construyendo y modificando la historia de ustedes, de cada uno, enriqueciéndola.
Cuando hayan hecho las exploraciones suficientes, cada uno en su tiempo vuelve a la posición simétrica, observando cómo apoya el suelo, cómo apoyan en el suelo simétricos, qué modificaciones hay. Si alguien siente alguna disconfort, no hace nada y se saca los elementos y se queda cómodo o cómoda. Y sí va a volver a empujar con los dos pies y ver en este momento cómo se transmite esa energía a través tal vez de la estructura ósea y de todos los tejidos, hasta dónde llega cuando ustedes empujan. En esta posición, acostados, deitados, de cúbito dorsal, empujando paralelo al suelo, empujan, sostienen, observan y sueltan. Cuando lo hayan hecho las veces suficientes para cada uno, hacen el mismo proceso del otro lado. Atentamente van dejando, rodando hacia el lado opuesto que no ha sido trabajado. Mantienen la atención en la presencia de todo lo que han hecho hasta ahora y observan qué queda, porque hay cosas, sensaciones que quedan y sensaciones que no quedan. Y vuelven a observar las partes de tacto, contacto, la presencia de la toalla en el tórax, se incomodan, la saca, la quitan, la posición de la cabeza y sobre todo que no haya tensiones o esfuerzo en el cuello y la garganta, se colocan una almohada, una almohada o un apoyo. Van variando la posición del brazo y observando cómo modifica el tacto, el contacto. ¿Y qué van ustedes observando en esta exploración? El cabello, el rostro, la oreja, cómo están apoyados, los pensamientos, si se modifican o si es lo mismo, no hay una regla, es cómo ustedes están viviendo esta experiencia. Y cuando quieran, vuelven al medio, se quitan todas las toallas, se dan el tiempo que ustedes necesiten para desperezarse, para sentir, para observar qué han vivido o qué han vivido a través de esta percepción del cuerpo en esta media hora. Y el que necesita tomar notas, escribir, lo hace. Y cuando consideren que
cierran ustedes el proceso y cuando vea que se están sentando y acomodando Martín va a empezar a hacerme las preguntas, ¿sí? Pero esperamos la señal de ustedes. Como ven, por cuestiones de tiempo, quien quiera hacer un comentario, lo escribe en el chat, se lo vamos a agradecer, son bienvenidos. Disfruten el silencio que les permite acercarse más a lo que están sintiendo. Bueno, muchas gracias, Berta. ¿Les parece? Entonces, empezamos con las preguntas. ¿Cómo estás vos, Berta? Yo estoy bien, muy emocionada, gracias por preguntar, porque estoy tan conmovida y más por la presencia de gente que conozco y quiero mucho y que no conozco y quiero también. La presencia de Susana Ferreres que hemos tenido un contacto muy positivo, muy de colaboración este último año, y de su escuela, y de Alejandro, y de la escuela, y de las colegas de Bélgica, y de colegas, no sé si está Úrsula, no la vi, pero estoy muy conmovida. eh, Compartir no solo mis 50 años, sino la partida de Eva, que su influencia siempre va a continuar. Tenía mucha luz y yo, para no llorar tanto, decidí que es una estrella más en el cielo, así que nos ilumina a todos. Bueno, hace la pregunta que como se me mezcló todo, tengo que buscar. Yo ahora pongo, primero comparto la imagen, que vos tenías más amplio este texto, me dijiste. Sí, porque ¿Querés uno que de los... empecemos por otra? No, no, está muy bien porque lo tengo acá y lo leo. Dale. Porque la pregunta de Teresita fue una reflexión que me impactó porque fue la misma reflexión que me pasó a mí cuando releí mi propio texto, esta entrevista.
y que tal vez sea uno de los objetivos de que les sirva a ustedes para hacer esta reflexión, escribirla. Teresita escribió así: después de leer cuidadosamente, me surgen recuerdos también de mis pasos antes de encontrarme con la eutonía. Cuando era muy joven, hacía teatro infantil, estudiaba mimo, me formé como docente de primaria y del nivel inicial y como profesora de yoga en USAL. Me casé, tuve hijos. Me desempeñé en varias áreas de educación artística y de educación y no podía llegar a la formación de la eutonía. Sí tomaba clases de eutonía, pero por falta de tiempo y dinero no podía hacer la formación hasta que pude a mis 60 años. Entonces la pregunta es, quizás la formación de eutonía llega con la posibilidad de tener el tiempo y la apertura necesaria para transitar la formación. Haber transitado caminos y estar quizás más sabia para recibir esta disciplina como formación. Ella hizo un resumen de lo que me pasó a mí, toma de conciencia de su vida. Y yo solo le puedo decir y agradecer a Teresita, es una reflexión valiosa, relevante y honesta, donde te ves y reflexionás sobre el camino recorrido, tus elecciones, como me pasó a mí, como me pasó a mí con la entrevista, y valorás todo lo que has hecho para estar donde estás y para seguir estando, para seguir recorriendo camino. Nada más. Así que dense el Entonces, ¿te tiempo parece para que ustedes. es relevante la edad? Ese para ella, ¿te das cuenta? Fue para ella, que es lo que valoro, que en su camino ella llegó cuando estaba disponible, cuando pudo hacerlo. Y esa reflexión me pasó con otro tipo de experiencia, pero también, o tal vez la entrevista, la historia escrita me llegó ahora a los 77 años, nunca lo había hecho antes. ¿Mm? Ujú. ¿Qué se te ocurrió a vos? Bueno, te agradezco. Bueno, la próxima. Ahí sí. Bueno, dice Cecilia. Cecilia. Cecilia, ¿La ¿querés leo yo saber? o la lees vos? Sí, lee la voz. Dice Cecilia, quisiera saber en dónde encuentra puntos en común entre el método Feldenkrais y la eutonía y cuáles son las mayores diferencias entre un método y otro. También me gustaría saber si, aunque haya focalizado en la eutonía como método, aplica conocimientos que haya aprendido en Feldenkrais. Em, yo las puse juntas. Después está la de la otra persona, ¿eh? La de Después la leo Mónica. la otra. Sí. Pues, porque tenían puntos en común. Entonces la leo. No, 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 todavía no. La de Cecilia. Todos se acuerdan que tanto en la de Cecilia como muchas otras tendría que haber toda una clase, todo un curso para mostrar e invitar a un Feldenkrais. Así que voy a hacer un resumen. Gerda invitó a ese congreso que muchas veces Susana nombra, que invitó a Feldenkrais, que tenía una cierta relación, a Matías Alexander, a Rosalia Kladic, otras personas que no conocen, como Nick Val, una psiquiatra regiana, Ingrid Pram, bueno, Marusha Berg, gente que tenía cuál era el punto común para que Gerda los congregara en un congreso en Copenhague. La conciencia del cuerpo.
Esos son los puntos, la base común que tiene la eutonía con el Feldenkrais, que es respecto a la pregunta. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Como no voy a dar una clase, las diferencias los dice el nombre, el título que le da Feldenkrais a su trabajo, La conciencia a través del movimiento, y el título que me sugirió en el 85, cuando me encontré en el curso de Feldenkrais con Thomas Hanna. Thomas Hanna era el editor de una revista que se llama Somatics, y que él y David Bersin invitaron a Gerda, que son Feldenkrais los dos formados, a dar cursos en Estados Unidos, que era el sueño de Gerda, dar cursos en Estados Unidos. Bueno, cuando yo lo saludé a Thomas Hanna y le dije, soy eutonista, ah, me dijo, vos vas a hacer la síntesis. ¿Qué síntesis? Vas a describir el Feldenkrais, la, la- la conciencia del movimiento, que es trabajo de conciencia neuromotriz, y vas a describir la eutonía, que es la conciencia sensorio-perceptivo-motriz. Y ahí está la diferencia. Quiere decir, los que han hecho algo de Feldenkrais van a ver que el Feldenkrais... Y vos, ayer, Martín, hicimos una reunión de ensayo, agregaste los modelos de movimiento. El Feldenkrais muchas veces te da un modelo, una secuencia de movimiento, te vas moviendo y te va dando indicaciones para deconstruirla y para variarla, porque desde la percepción de conciencia son variaciones conscientes para enriquecer la calidad de posibilidades en cada movimiento. Ese es el trabajo de Feldenkrais. No hay trabajo de inventario, ni de huesos, nada. Te va nombrando tal vez huesos, pero lo importante es, se da vuelta, se vuelve, se da vuelta, se vuelve. eh, Ahora se da vuelta de este modo, subiendo el hombro, bajando el hombro. Y en Mm. la eutonía está primero la sensación, observar el cuerpo, todo lo que hicimos. Antes de moverse, se meten en el cuerpo, en el tacto, en el contacto, en la dirección en el estado. Y después se van moviendo. Y no hay movimientos dados, excepto las posiciones de control, que son, Gerda se habrá inspirado en el yoga, y eso es la diferencia. Gerda se inspiró en el yoga en las posiciones del control, pero no son yogas porque las hacemos desde la eutonía. Para hacer una posición del control, antes hay que estar en el tacto, en los apoyos, en la dirección de los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir, cuando alguien toma un eutonista, como Gerda misma, Gerda daba clases de rítmica inspirada en Dalcroze, pero no era Dalcroze, sí, había música, había movimiento, pero lo hacíamos desde el transporte, desde el repoussé, desde el espacio, la conciencia del espacio. No era Dalcroze, Dalcroze no trabaja desde ahí. Dalcroze trabaja desde la reacción sensorial ante la influencia de la música o del ritmo. ¿Está claro esto para todos? ¿Eh? Bueno, parece. Es eso. Entonces, a Cecilia le gustaría saber cómo Sí. yo utilicé lo que aprendí en Feldenkrais, o lo que aprendí con yoga, o lo que aprendí con danza moderna. Lo paso por el cuerpo. Y en el momento que creo que algo lo puedo usar en una clase de eutonía, doy una clase de eutonía. O sea, las indicaciones son de eutonía, no son de Feldenkrais Mm. o de yoga. Les doy un ejemplo. A mí me encantó en yoga una torsión sentada. Y en yoga te estás sentado con los isquiones apoyados y hay que torcer el cuerpo, quedarse, volver, quedarse 3 minutos y volver. Yo, hasta que tenés que estar consciente de los apoyos, consciente del volumen del cuerpo, con mantener los isquiones,
cómo está la columna y moverse desde los hombros. Eso no es yoga, para mí. O llevar el hombro derecho hacia atrás y observar hasta dónde podés y quedarse y observar qué pasa con el cuerpo. Eso no es yoga. ¿Se dan cuenta la diferencia de cómo tanto Gerda Alexander, que nos decía, esto, la pasividad, la aprendí ¿cómo se llama? El que desarrolló la relajación gradual. Ella la aprendió de ahí, pero lo que hacíamos nosotros no era active relaxation, gradual relaxation. Ella hacía eutonía porque para llegar a ese tipo de pasividad, la pasividad, ella la aprendió del que desarrolló el método de pasividad, hacíamos eutonía, porque el tipo de actitud y de atención era desde las consignas de la eutonía. ¿Entienden la diferencia? Bueno. Eh, Eso es como yo lo veo. Yo aprendí Feldenkrais y decidí continuar con la eutonía, que me pareció una pedagogía más adecuada para estar en el cuerpo y para conocer lo que uno está haciendo. El Feldenkrais es excelente en su contexto y desde sus premisas, ¿m? Como el Matías Alexander también. Bueno, Mónica Bonifacio me pregunta, miren qué interesante, ¿cómo? Voy a leer lo que Mónica me pregunta. Aunque conozco los fundamentos de la eutonía, realmente no alcanzo a entender si los podría incorporar a a mi formación. Esta sería la pregunta o inquietud. Ella se está, es Mónica, que no la vi, te estás contestando, no, me estás contando que vos conocés los fundamentos de la eutonía aparentemente desde un proceso cognitivo intelectual, los has leído, te gustaron, y me decís que no alcanzás a entenderlos intelectualmente o cognitivamente, si los podés incorporar, que los podés vivir en las clases. Ahora, la eutonía, el proceso es inverso. Los principios y el aprendizaje se hace a través de la experiencia. Primero se incorporan la percepción del tacto y qué significa y qué hace conmigo y con la percepción de mi cuerpo. Y después tengo que hacer una reflexión cómo lo voy a transmitir a cierto tipo de alumnos. Estás mute. ¿Mm? Eso es lo que creo. Entonces, me estás dando la indicación cuál es tu dificultad para poder transmitir la eutonía. Hay que pasarla por el cuerpo, no es solo leerlo y estar, que me pareció que lindo, tengo que vivirlo y a ver qué me pasa a mí. Y si quiero enseñarlo a alguno, tengo también que tenerlo claro en mí para ver qué le puedo decir a ese alumno o a ese paciente que le pueda servir para sentir el cuerpo desde el tacto, tacto consciente o desde la percepción de los huesos. Bueno, esa es mi respuesta, ¿no? Ella misma me dio la respuesta que estaba buscando. Respiren, dense un minuto, muévanse y cuando quieras, cuando vea que no se caen de sueño y que hayan bostezado, vamos a la próxima. Sí, Ah, ¿eh? están listos Estoy para la acá, próxima. solo quería decir que eh, creo que sí que los podría incorporar al yoga, ¿no? Digo, simplemente. Sí, pero ¿te das cuenta cómo tenemos que leer?
y escuchar lo Sí, que sí. dice. Ella es muy lindo, es la lingüística, yo conozco los fundamentos, no me dice siento, me impresiona, me impacta, me dice conozco los fundamentos. Y no Sí, alcanzo a entendí entender, esa es decir, entender con el razonamiento, pero no me dijo, no sabe cómo incorporarlos, porque evidentemente no los pasó por el cuerpo. no los Eso es pasó lo por que el yo cuerpo, leo. si no, no preguntaría. Por eso digo, Claro. si no, no lo preguntaría. Ya lo hubiera vivenciado claramente. Podés preguntarlo porque a veces tenemos estos secuelas de una formación autoritaria y ¿cuántos alumnos te preguntan, ¿lo hago bien? Al principio. Mm. Y entonces empezamos, no, no hay bien ni mal, lo hago bien, date el permiso de sentirlos y después vas a ver. Pero bueno, si estás en un nivel intelectual, en una formación tradicional, estás esperando entenderlos y hay que pasarlo por el cuerpo, nada más, es muy simple. Pero sí es interesante para nosotros profesionales, cuando alguien te pregunta, hay que ver dónde, qué entendió. Ah, yo leí el libro de Gerda, yo leí tu libro y lo uso. Mm. No se pongan nerviosos. Pregúntenle, ¿hiciste el ejercicio antes y qué te pasó? Nada más. Paso a la próxima, Berta. Sí. Bueno, de María Florencia Marcó, eh, la leo. Cuestionamientos son los que me interpelan estos últimos tiempos. ¿Cómo hacer para crear conciencia en otros y mejorar un poquito al menos el universo cercano que me rodea, dentro de este contexto de desigualdad e individualismo y destrucción del otro, planeta, animales, semejantes? ¿Será transmitir la eutonía dentro de un estudio la manera? ¿Qué estaría haciendo Berta? ¿Cuál sería su trabajo o interés principal si viviera en Argentina? Voy a empezar por contestar la última. Yo no trabajo, yo trabajo con el contexto y con los desafíos y con las propuestas concretas. Y la pregunta esta me sorprendió porque nunca pensé qué estaría haciendo si hubiera vivido en la Argentina en este momento. Y como hay tantas cosas como María Florencia lo estaba diciendo, con tanto caos, con tanta violencia, no me puedo realmente perder el tiempo en plantearme si estuviera en la Argentina, porque tantos desafíos que tengo que resolver y que tengo que enfrentar y que nunca me puse esa pregunta. ¿Qué estaría haciendo ahora si estuviera en la Argentina? Así que no, y tampoco pienso reflexionar sobre eso, porque no vale la pena. Estoy en Dinamarca, estamos en una situación de caos y de guerra, de peligro, así que estoy acá. Sí, estoy atento a lo que pasa en la Argentina, el mundo está caótico, entonces María, yo le diría, mira, ¿será transmitir la eutonía dentro de un estudio la manera? Hay muchas maneras de transmitir la eutonía y cada una, muchas posibilidades. Va eligiendo la que tiene acceso en ese momento. Si vos tenés acceso, María Florencia, en este momento de dar en un estudio, bueno, usa este espacio para que sea un oasis, para que la gente descanse, se prepare para enfrentar lo que enfrenta cuando sale a la calle, y para estar fuerte en su cuerpo y para poder reflexionar. Pero usa ese espacio. Cuando con las experiencias y con los contactos en las redes y con alumnos te ofrecen otro tipo de trabajos, dar un curso en otra organización, bueno, vas a ir expandiendo y entrando en otros espacios y en otros contextos para difundir y transmitir la eutonía. Hay muchas posibilidades. Elegí y vas eligiendo las que te resultan más confortables para vos profundizar y hacer un buen trabajo.
No te impongas ilusiones y metas, porque ahí vas a hacer un esfuerzo y vas a distorsionar o no sé, vas a hacer un esfuerzo tal vez innecesario. Nada más. Yo dije, todo depende de la energía, de las condiciones, del contexto. También con el tiempo, la capacidad de usar las reglas y de abrir caminos en los campos con lo que tenés contacto o con los que vas estableciendo contacto a través de alumnos, conocidos, colegas. Y así, lo que sí disfruta de cada espacio donde estás enseñando la eutonía. Haciendo muy poquito podemos hacer mucho, porque si nosotros nos ponemos exigencia y le empezamos a exigir un cambio al alumno, ahí distorsionamos el proceso de crecimiento. Le estamos imponiendo una meta de afuera. No, no, no. El alumno, la persona tiene que encontrar dentro de sí. Ahí está muy interesante porque muchos filósofos y muchos psicólogos hablan de una búsqueda y buscan afuera. Yo ya no hablo de búsqueda, yo hablo de encuentros que tenemos, dejarlo surgir. Es diferente el camino. Me puede inspirar en gente que encuentro y que me hace preguntas que voy descubriendo cosas y encontrando respuestas en mí. ¿Mm? Bueno, creo Gracias, que la Berta. respondí. Sí, ¿Querés que pasemos a la próxima? sí, que puse juntas las de Adriana y las de Marta, porque están parecidas. Ah, es lo de ella, sí. Ahí están. Bueno, Acá la Adriana Robela. de, sí, bueno, léela. A ver cómo reacciona. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo va siendo tu autonía en tu cotidiano? ¿Cómo registrás la autonía en la actualidad? Expansión, difusión, posibilidades de crecimiento. ¿Cómo pensás los contenidos, los fundamentos, las condiciones, los tiempos en la formación de autonistas? Sí, estas dos últimas preguntas tienen que ver con la pregunta de Marta. Como a ¿Querés mí que me lea todo? impactó. No, 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 no. Le voy Dale. a contestar la primera porque me llevó varios días responderla. Porque ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Cómo va siendo tu eutonía en lo cotidiano? No sabía qué decirle. Clases de eutonía. Soy alumna de Luciana, que está acá. Pero después me surgió, me cayó la ficha. ¿Cómo estás? Entonces escribí para no olvidarme, porque a veces me olvido. Estoy presente. Estoy en contacto conmigo y con la realidad con la que interactúo y con las diferentes personas y contextos donde interactúo. Esa es mi autonía en lo cotidiano. Estar presente, abierta y lo más equilibrada que puedo, porque esto de equilibrio y presente, por favor no crean que yo estoy presente las 24 horas del día porque me internan en un manicomio. No se puede. Hay momentos de distracción que son necesarios para relajarse y también dormir. Entonces, hay situaciones en las que necesito estar presente y que estoy presente y que estoy atenta y que estoy en contacto conmigo y, porque Gerda decía, es el contacto conmigo y con el entorno y con los otros. No es solo estoy en mi transporte, estoy en mi piel, estoy en mis huesos y ahí. No, 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 eso ya está dado y hago lo que puedo y estoy con el otro perceptiva y receptiva y disponible para interactuar
en lo que sea necesario y en lo que den mis posibilidades de interactuar, también es poner límites. ¿Mm? Bueno, eso sería con cómo estoy. Bien, gracias. Esa, bueno. Y después, ¿cómo? Léelo, léelo, léelo. Lo de Marta y repetí, ponelo para que la gente lo lea. A ver. No se te oye porque estás mute, Martín. ¿Cómo registrás la eutonía en la actualidad? Expansión, difusión, posibilidades de crecimiento. Een zakje daartussen moeten staan. Y después la de Marta, que más o menos, ¿qué perspectivas pensás? Ah, ¿qué perspectivas pensás para la eutonía en En je estos zeigt tiempos mensen zeggen. en los que los cambios se suceden vertiginosamente? Bueno, eh, al principio dije, lo puse todo, ¿cómo veo la eutonía en la actualidad? Que son los necesaria, es una herramienta necesaria para todo profesional para que la persona pueda vivir una vida sensible, vivir de la vida desde su cuerpo y reflexionar y actuar eh, con, en contacto consigo misma. Eso es lo que veo. Ahora, esa sería la base. También la perspectiva de difusión, que me parece también importantísima. En eso confío en las escuelas, tanto en Europa como en Argentina, en Brasil, que en este momento tienen acceso a la media, a la digitalización y pueden difundir y transmitir y promover la eutonía en distintos contextos, en distintos niveles. Entonces, como elemento, como herramienta o como disciplina necesaria que va a promover que la persona se sienta bien en su cuerpo, que ese sería el objetivo de todo el trabajo de eutonía, no solo estar en sí, pero estar bien consigo mismo, para poder estar con otros, para poder actuar, para mejorar las situaciones. Bueno, en este momento, Taal die gracias verstaat. a las escuelas que están formando, es ustedes son los que van a difundir y poder transmitir la eutonía a la mayor cantidad de gente posible. Y les agradezco mucho, porque uno solo es limitado. Yo tuve la suerte de que formé gente en Brasil y gente en Argentina, y la gente que estuvo en contacto conmigo en Dinamarca, que están disponibles y tienen todavía el entusiasmo y las ganas de seguir transmitiendo la autonomía y difundiéndola. También en el funeral de Eva encontré gente que había sido alumna mío en el instituto del profesorado y que cuando terminaron, yo, no, yo estaba en Argentina, ellas terminaron y ellos siguieron tomando clases con Eva. Fue muy emocionante. Fuimos alumnas tuyas, sí, ya sabía. Eva me había contado. ¿Mm? Bueno, así se difunde, así se promueve y es necesaria, porque es lo que va a dar este equilibrio de humanización que lo escribí en el último artículo sobre ¿se puede humanizar el cuerpo? Sí. Acá está Analía, Algo nos queda... redundante, Sí, humanizar al humano. no, porque no nacemos humanos. Nacemos animalitos. Eso me lo dijo mi hijo cuando tuve el primer hijo. Me dijo, es como un animalito. Duerme, come y caga. Y es totalmente dependiente. No piensa, llora.
Hoy, una síntesis de la filosofía. Y no, yo hice varios, no nacemos humanos, somos más animalitos que humanos, aprendemos a ser humanos y algunos no llegan, como muchos políticos y muchos de los malos de la película que estamos viviendo, que, que tomaron otro camino. Entonces aquí es una cuestión existencial que yo me la pongo todos y que discuto mucho con colegas en congresos. ¿Qué es ser humano? O sea, no es caminar sobre dos patas, No, ese etcétera, es el etcétera. Homo erectus, ese no es el humano. Y el otro, el que hace herramientas, es el Homo laborus. Ese no es humano, no es el ser humano. Bueno, no les voy a contestar. Es una reflexión que me hago cada día cuando escucho las noticias. Y por eso escribí ese artículo. Hay que hacer la reflexión. Vamos a tener que hacer otro encuentro, Berta. Sí. O tal vez Gabriela, que también se ocupa del mismo tema, Gabriela Balaca, podría ayudarnos un poquito, ¿no? Gabriela trabaja mucho con filosofía y con filósofos humanistas. ¿Qué te Muy parece, importante. Berta? ¿Seguimos? Sí, sí, porque quedan dos para mí. Estamos sobre la hora Es- y quedan dos preguntas. bueno, y respondo y terminamos. Dale. Sí, Ahí está. Dice, Lucía Uranga, una alumna de primer año que tenemos en la formación de Ale. Me gustaría su opinión sobre la práctica de eutonía y la tecnología, diferencias o no entre las clases virtuales y presenciales. ¿Cómo se da el contacto a través de la pantalla? ¿El rol del eutonista se ve modificado en este caso? ¿Hay un cuerpo virtual? ¿Existe tal cosa? bueno, a mí me impactó esta pregunta porque hace el mismo planteo que hizo que yo escribiera ese artículo que se publicó en Topía en abril, que se puede humanizar el cuerpo. Pero en vez de preguntar si existe un cuerpo virtual, mm, revelo y hago un análisis de cómo la tecnología nos influencia en nuestro día a día y nos vamos deshumanizando. Ya no solo como la deshumanización del siglo XX, que somos cuerpo-objeto, que eso viene de Descartes, sino la deshumanización gracias a la ayuda que recibimos de la digitalización de las biotecnologías. ¿Mm? ¿Qué le pasa? Entonces yo pregunto, en vez de si existe un cuerpo virtual, ¿en qué lugar, cómo influencia a mi subjetividad de ser humano tener una prótesis? Que yo tengo dos prótesis de cadera. ¿Cómo influencia a la gente que tiene un marcapasos y que está monitoreado por una central en algún hospital del mundo? ¿Cuál es la subjetividad o el nivel de ansiedad? ¿Cómo lo maneja? ¿En qué medida influencia el modo de estar en el mundo? Ahí entramos en un campo de filosofía existencial que me interesa mucho. Cuando tenés una enfermedad en que el médico, en vez de escucharte, mira los exámenes de los escaneos y todos los análisis y todas las... Son preciosos y son muy importantes. Y le da más crédito a él que el Señor te dice, me duele. No, no tenés nada, te dicen. ¿No? Bueno, em, a Lucía le hago que yo di vuelta la pregunta, que en vez de ponerme a analizar, porque hay muchos cuerpos virtuales, todos tenemos cuerpos virtuales, todos estamos acá sentados ante el Zoom. ¿Cómo influencia a mí estar sentada con ustedes ante el Zoom? ¿Mm? ¿Cómo influencia a mí tener que
que, que antes de llegar a cómo doy la clase de eutonía, pero también yo no doy una respuesta en el artículo, yo me hago la pregunta y como en Topía los que lo leen son profesionales, psicólogos, sociólogos, me pregunto a mí cada vez que tengo un alumno con algún problema serio o algún problema, ¿desde dónde yo opero? ¿Desde qué cuerpo estoy yo operando cuando tengo un encuentro con una persona que está operando de un cuerpo totalmente y de una situación histórica totalmente diferente a la mía? Entonces aquí entra la eutonía, que yo no puedo proyectar mi percepción de mi cuerpo y mi trabajo corporal de una persona que está con dolor hace 10 años y que no entiende qué le está pasando. Ella está operando desde un cuerpo con dolor donde el único mensaje que percibe es dolor y yo estoy operando de un cuerpo sensible, organizado, que probablemente pueda establecer contacto para entender qué le está pasando y cómo orientarlo a superar su situación. Me sigue en el proceso. Estoy mostrando cómo yo trabajo. ¿Mm? Entonces yo le hago a ustedes esta pregunta a todos. ¿Cómo, desde qué cuerpo cada uno de ustedes opera en el día a día? ¿O desde qué cuerpo? Porque también estamos influenciados de todo lo que hemos leído de la imagen corporal. Tenemos la imagen corporal de lo que de Merleau-Ponty. ¿Y esa es tu imagen corporal? ¿La que te cuenta Merleau-Ponty en la percepción? ¿Has reflexionado cuál es tu imagen corporal y desde dónde actuamos diariamente? ¿O usamos la que aprendimos con Merleau-Ponty que nos parece correcta? Eso es un trabajo de análisis crítico de lo aprendido y pasarlo por el cuerpo. ¿Desde qué cuerpo opero yo? Y la autonía, Gerda nos dice, no proyectar, no hablar de mis logros o de mis problemas. Entonces, cuando yo no puedo proyectar mi artrosis en una persona que tiene dolor de cabeza, porque es otra historia totalmente diferente. Entonces, ¿cómo voy entendiendo a través de la experiencia el modo de operar de otro para estar donde está? Entonces yo me pregunto, ¿desde dónde opero yo en cada momento, con cada alumno? Por lo menos sí me preparo. ¿Y de dónde opera el alumno para estar como está? Y entonces, ¿cómo preparo yo el encuentro con cada persona? Porque yo trabajo solo individual. ¿Mm? Bueno, yo escribí, cuando preparás la clase, ¿desde qué cuerpo la organizás? Y a qué cuerpo se las transmitís? ¿Qué tomás en cuenta? Como uso mucho la reflexión crítica y la lectura del mundo de Pablo Freire, no doy una respuesta en el artículo ni ahora. Lo que hago es un apelo a la reflexión crítica de cada uno y la que se llama Sensfels, la sensación de mí para empezar a darnos respuestas ante cada encuentro con cada persona con historias diferentes como profesionales. No, como si no, el otro día en el funeral había una chica que trabaja también, no sé, con una kinesióloga y alguien, era un antiguo alumno mío que me hablaba de todo lo que hace y quería saber más cómo nos reencontramos, un alumno que tuve en la escuela de teatro. Y ella le empezó a dar consejos, cómo superar no sé qué problema tenía. ¿Te das cuenta? No, no, tenés que tomarte de esto y además, no sé qué, mira, le dije, pero no estamos en la consulta médica acá, me está contando una historia. Yo no estaba en profesional, yo estaba en una relación colegial, ¿eh? Enterándome de la vida del otro.
Pero ella no pudo desprenderse como kinesiólogo, le estaba contando todo lo que tenía que hacer para sacarse los dolores de no sé qué. Yo dije, ay, qué miedo. Pero eso, cuidado, ¿m? Que eso lo aprendió ella y le sirve a ella, pero si no conocía a esta persona. Y yo lo vi a este señor que hizo la línea de director de teatro, lo vi la última vez en los años 80. Yo no sé qué. Me estaba contando todo lo que hice, no me estaba contando con problemas del cuerpo, así que fue muy interesante. Eso es como cuidar, ¿desde dónde operamos? ¿Se dan cuenta cómo ella operaba desde una visión, imagen corporal y experiencia corporal válida para ella? No creo que le haya servido a Neil, que estaba en otra. Neil se llama esta persona que conocía. Para, Me encontré con una persona, no me encontré con... A la que aprecio mucho, tenemos muchas historias. Bueno, última pregunta, que yo también me tengo que... Son las Sí, 16. solo quería a- agregar como que se me viene, no como una metáfora, pero podría decir como una metáfora del contacto, el encuentro con las personas, como si fuera un bambú o como si fuera una toalla, tiene sus características y hacia ella nos permeamos, ¿no? Sí, Esto a nivel humano. claro. Y Bueno, acá, voy a... reaccionando, siempre me inspira es la flexibilidad. Gerda habla del tono, pero la conciencia, yo prefiero hablar de conciencia y no del tono. Y la flexibilidad de abrirse a otras conciencias y a otros estados de conciencia que no son los míos. Gracias a la autonomía lo podemos hacer conscientemente y no darte un diagnóstico cuando me decís, hoy me duele, sin saber quién sos, qué haces y por qué. ¿Mm? Sí, y ni prejuzgar o subestimar a la persona, Y Ni de ni a sus evaluar, ni de capacidades. evaluar, ni de evaluar. Sí, sí, exacto. Vos siempre haces, sí. Voy a compartir entonces la última pregunta, a ver si se ve bien. Analía Casteló. ¿Cómo llegaste, Berta, a descubrir el vínculo entre el arte y la salud? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo se hizo consciente esa relación? ¿Y qué te otorgó el descubrimiento? Bueno, gracias Analía, porque vos respondiste a tu pregunta. Yo no descubrí el vínculo entre el arte y la salud. Yo fui a medida que me fui ampliando mi conciencia, yo nunca sé si es ampliando o profundizando o estar más consciente, yo fui tomando conciencia y poniéndole nombre a cosas que yo sentía y que yo pensaba y que yo probaba que me importaban y que eran importantes para los alumnos. Entonces yo no descubrí el vínculo entre el arte y la salud. Yo iban surgiendo en un trabajo de conciencia, de integración, de experiencia, de observar cómo los alumnos les hacía bien, cómo era importante orientarlos a que observen qué hacen día a día para ver cómo actuar de otra manera. Entonces, de todos modos, para mí el arte, primero el arte y el cuerpo y la terapia, porque si ustedes ven todas las teorías psicoterapéuticas no hablan de la salud. Ahí sí, ahí lo integré cuando volví a Dinamarca, que en ninguna teoría, lean psicoanálisis, cognitivos, no hablan de salud, hablan de diagnósticos. ¿Y cuándo estás sano? ¿Qué quiere decir? Por ahí está.
Cuando entré a dar clases en la Facultad de Medicina, y se llama Facultad de Salud Pública porque tenía alumnos de medicina y de odontología, ahí hacíamos en las clases que eran combinadas de medicina clínica con psicología, le dábamos mucho espacio a las definiciones de salud. Y ahí lo empecé a pasar por el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Y había discusiones, porque en Dinamarca no hacemos una que le contamos qué es la salud, sino cómo interpretan ustedes la salud. ¿Qué es para ustedes salud? Porque para un médico la salud es cuando no estás enfermo, y eso lo dicen todos los libros. Y la Organización Mundial de la Salud dice es un estado ideal, o sea que no es real, de bienestar, de actividad, de creatividad, de relacionamiento. Y a mí esa definición me enojaba mucho y estuve mucho tiempo ofendida con la definición de la Organización Mundial de la Salud, hasta que de tanto enseñarla me cayó la ficha que es una definición que intenta abarcar a todos. Pero sí, no es no estar enfermo, es ser saludable. Es tener lo que ahora se habla de una calidad de vida en la que te permite estar contento con lo que haces, con lo que sos y dónde estás. No importa si sos diabético, si te cuidas. No importa si tenés artrosis, si podés tener recursos para cuidar y no empeorarla. ¿Te das cuenta? Lo vi cuando estuve en un curso que había sobre cáncer, que en la Asociación de Ayuda por el Cáncer dicen, no, nosotros no tenemos enfermos de cáncer, la gente tiene cáncer, es una enfermedad crítica, pero no está enfermo, porque la posición social del enfermo ya te debilita socialmente, te da derecho a no trabajar y hace que ciertas personas del sistema te ayuden. ¿Mm? Bueno, eso fui a través de mi trabajo, de las teorías, ya cuando daba clases en Argentina, a los chicos del jardín y del primer grado hacíamos trabajos de arte y de contacto, que no sabía que era contacto, haciendo clases de educación física en las escuelas primarias. O sea que no lo descubrí, se fue haciendo más claro, consciente, y lo fui integrando a través de la experiencia. Y sí, sí, del estudio y la discusión, o el diálogo más que discusión. La discusión es como un diálogo. Bueno, los dejo con muchos dilemas para que reflexionen, que era mi objetivo. Y Bueno, les gracias, agradezco. Berta. Se nos fue el tiempo, nos pasamos. Espero que no hayas quedado muy cansada. No hablemos Eh, de esto. Bueno, gracias a todos por el haber estado aquí y haberme permitido, y Martín, por supuesto, de tener esas intuiciones. Vos siempre que tenés un encuentro conmigo, tenés alguna intuición de algo, algún idea, ¿te acordás? Bueno, no me acuerdo, pero cada vez que nos bueno, encontramos pasan cosas muy como buenas esta. para mí, como esta. Así Y que, bueno, mira tu generosidad que querés compartirlas. bueno, gracias, Berta. Bueno, Que se muchas replique gracias a para todos todos. por compartir este espacio de celebración y de duelo, que es parte de la vida. Y a Marta por ayudarme tanto y apuntalarme. Y a todos cuando les conté de la pérdida de, de Eva, que estuvieron con palabras muy reconfortantes para poder
estar en contacto con Eva como una estrellita en el cielo o como Patricia me escribió como una mariposa de muchos colores, con mucha luz. Bueno, los dejo con más preguntas que respuestas y espero que sigan este camino que los admiro y los valoro por el entusiasmo y la dedicación que le están dando ustedes a la eutonía. Yo ya soy como me dijo Susana, como dijiste la camada vieja, ¿no? Me dijiste de Eva, cuando me escribí. La vanguardia, es la vanguardia. La vanguardia vieja, sí, sí. Los dinosaurios de la eutonía. Sí, la Ahora vanguardia. ustedes son la vanguardia del futuro. Gracias. Vayan. Y como dicen los brasileros, vai para frente, que me gusta mucho. Hasta la próxima, que tengan un lindo fin de semana. Gracias a Chao, todas, a todos Martín, los muchísimas oyentes. gracias. Bueno, voy a Gracias, detener la Martín. grabación. Gracias, Martín. Gracias, Isa. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Gracias, todos. gracias. Gracias a todos.